ni se nombra, porque siempre que escuchamos del Espíritu o leemos del Espíritu en la palabra, lo asociamos al Espíritu Santo inmediatamente. Y no siempre, amén, es así. Entonces el Señor en su magnífico poder y su obra, Él ubica, amén, el Espíritu en el hombre en forma estratégica para que el hombre pueda disfrutar de lo que Dios es, ¿verdad? En el espíritu humano como receptáculo de su espíritu. Amén. Entonces, de memoria, ¿verdad? Ya vamos manejando algunos versículos. Hablábamos de Juan, capítulo 4, verso 24, que Dios es espíritu y los que le adoran tienen que hacerlo en el espíritu. ¿Por qué? Porque tienen ambos la misma naturaleza. ¿Sí? Y como tienen la misma naturaleza, se atraen, quieren estar juntos. Dios no trata con el hombre en el alma, a pesar de que Él salva al alma en la cruz del Calvario, pero no trata con el alma en forma directa. Lo que hace el Señor es tratar a través del Espíritu que Él puso, y ahí trata con el alma. Amén. Génesis capítulo 2, verso 7, habíamos leído que Dios, ¿cierto? Veámoslo, por favor. Génesis capítulo 2, verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Sopló en su nariz aliento de vida. Él sopló. ¿Sí? ¿Qué puso él? Él puso espíritu. Amén. Para que el hombre, escuche bien, pudiera estar preparado para que un día él haga de él su hijo. Y en este espíritu, amén, él pueda reposar. Entonces, considerando esto, como Dios viene al hombre, nos encontrábamos con tres diferentes clases de vida, ¿verdad? La vida bios, que es la vida física, biológica, que tiene relación con el cuerpo, y el cuerpo que hace, el cuerpo hace contacto con lo exterior. Amén. El cuerpo hace contacto con lo exterior. Tenemos la vida sujeta, que es la vida humana, esa que está en el alma, esa que vive para sí. Amén. Que todo lo calcula para sí mismo. Que es la vida donde no piensa nadie más que en sí mismo. Esa vida egocéntrica, esa vida del yo, donde no hay nada más importante que el yo. Es como cuando al hijo le dicen, sirve bebida, y ve que queda así un poco, y empieza a servir los vasos, y el vaso que más tiene se lo guarda para él. Es la vida del alma, la vida anímica, la vida que constantemente siempre se ve favorecida, se guarda su propio estado. No quiere sentirse vulnerado, no quiere sentirse pasado a llevar, en la vida del alma. Y la vida Zoe, ¿sí? Que es la vida divina, la cual está en el Espíritu. Amén. ¿Dónde está la vida divina que Dios puso en ti? Está en tu espíritu. ¿Quién la trajo? Su espíritu. ¿Y se fue su espíritu? No, se amalgamó, se hizo uno con el tuyo. Amén. Entonces, entendemos esto y entendemos también que antes de que nosotros fuésemos regenerados, teníamos una sola clase de vida unida, ¿verdad?, en nosotros. En realidad eran dos vidas unidas en una. Teníamos la vida física y la vida del alma. Y a eso nosotros llamábamos la vida humana. Esa era nuestra existencia. Yo le decía, en estas fechas, ¿verdad? Te preparaba para la fiesta, para aquello, porque el alma así lo exigía y el cuerpo también así lo pedía. ¿Y qué pasaba con el espíritu? No había posibilidad de vida espiritual. Tu espíritu estaba dormido, no había posibilidad. Entonces el espíritu humano no se enfrascaba con el alma y con el cuerpo. No, para nada. Tú eras solamente un alma que vivía la vida locamente. Amén. Irresponsablemente.
vivías para ti, pero cuando Dios puso su espíritu, fuiste despertado. ¿A qué fuiste despertado? A las realidades de Dios. Fuiste despertado a la Escritura, fuiste despertado a la inclinación que Dios ahora viene a poner en el hombre. Por eso, en el momento de la regeneración o nuevo nacimiento o conversión, amén, cuando alguien es convertido por el Señor, ¿cierto? Cuando esto ocurre, recibimos recién la tercera vida, que es la vida Zoe, la cual es Dios como vida derramada dentro de nosotros. Amén. Yo le decía que a pesar de que la mayoría de los cristianos, aunque son nacidos de nuevo, muchos siguen viviendo y comportándose según sus propios razonamientos, según sus propios gustos, según sus propias consideraciones. Y eso pasa, ¿por qué? Si alguien ya nació de nuevo, pastor, si el Espíritu de Dios ya habita en él, ¿por qué aún hay este tipo de comportamiento? Bueno, ese tipo de comportamiento lo vemos en la carta a los Corintios, lo vemos en los Gálatas, lleno de dones, pero carnales. El apóstol Pablo le dice, ustedes están llenos de dones, pero son unos carnales. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque se le da poca vida, escuche bien, poca actividad a la vida espiritual, poco ejercicio, poca dinámica, y se le da mucho ejercicio y mucha dinámica a la vida del alma. Entonces, claro, cuando tú estás en una iglesia, cuando tú quieres viene, cuando no, y nadie le da lo mismo, te transformas en eso. Una persona que la vida espiritual es poco efectiva, está poco despertado para Dios. Pero cuando tiene problemas se despierta. La persona que tiene la vida espiritual encendida y dinámica para el Señor, se zafa de las circunstancias, se suelta. La vida antagónica, la vida que tiene dificultades, no le es problema, porque él vive o ella vive una vida espiritual independiente de las circunstancias. Y ese debe ser nuestro anhelo. No podemos nosotros tornarnos espirituales porque estamos en un retiro, pero a partir de mañana ya me olvido de que todo lo que Dios me ministró, todo lo que Dios me habló. No. Nosotros debemos tornarnos personas, ¿verdad? Que hagamos y que conformemos nuestra vida, lo bueno, lo malo, lo equivocado y lo no equivocado, según lo que Dios dicte y no según la conveniencia de las circunstancias. Por eso estas muchas veces impresiones directoras más provienen del cuerpo y del alma que del espíritu. Entonces, cuando te dirige el alma, cuando te dirigen las emociones, cuando te dirigen las circunstancias, tú eres una persona más almática que espiritual. Y el deseo de Dios es que tú seas espiritual, siempre. Por eso Él puso el depósito de su espíritu, ¿verdad?, en ti. Para que cuando ocurran las situaciones, cual sea, tú reacciones espiritualmente. Hoy día vamos a hablar sobre cómo nosotros entonces necesitamos asumir, escuche bien, asumir, digerir, hacer parte tuya esta realidad de que la vida espiritual o la vida divina o la vida eterna o la vida increada, amén, la vida espiritual es simplemente Dios mismo viviendo en ti a través de su espíritu vivificante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Dios, por tu vida. Oramos y damos gracias por tu vida, por un día llamarnos y despertarnos para ti, Señor. Ministranos, Señor, y háblanos. Te amamos, Señor, por sobre todas las cosas, te amamos. Nuestras vidas, Señor, están rendidas delante de ti. Queremos ser, Señor, personas que vivamos amándote siempre. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 15, verso 45 en adelante. Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma, escucha bien,
viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Más, dice la Escritura, lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. Hablando de qué fue creado primero, de eso está hablando. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuando el terrenal, dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros somos personas, yo le decía ayer, que conforme a lo que nosotros seamos, nos vamos a reproducir. De verdad. Y eso lo vemos no solamente en la vida espiritual, lo vemos como consecuencia de vida en todas las cosas. En todas las cosas. Absolutamente en todas. Según como usted sea con sus hijos serán. Cuando los hijos no conocen límites, porque tú no pones los límites. A veces las personas dicen, oye, este niñito me hace pasar vergüenza. Sí, correcto, porque te hace pasar vergüenza primero en tu casa. Amén. Esto no es espontáneo, esto se enseña. Y la vida espiritual se enseña. ¿Por qué? Porque Dios pone su depósito en ti, que es su espíritu, se amalgama con el tuyo, y luego ese espíritu es moldeable, es enseñable. Por eso las personas se someten para aprender. Se someten en una iglesia, ¿verdad? Donde, por ejemplo, no se come yogur dentro, por decir algo, y los niñitos no vienen con autito a jugar aquí en la escalera, porque se aprende. Pero si nosotros enseñáramos y dijéramos, no hay problema, destapa tu yogur nomás, no, que el niño no se preocupe, porque son 2 horas que están acá adentro, se aburre, pues tráigale el autito. Tendríamos unos niños todos jugando con autitos. Se enseña. La vida espiritual se enseña. Por eso cuando estamos en el servicio de Dios, estamos amando al Señor, uno empieza a aprender que se predica en la calle, que se habla de Cristo, que no vamos a la calle a hablar en contra de los católicos. No, nosotros vamos a hablar de Cristo. Eso se enseña, porque hay mucha pasión desbordante, pero no porque haya pasión desbordante por servir al Señor, quiere decir que estás bien. A veces podemos ser desbordantes en nuestra pasión y sacar una espada, ¿cierto? Como lo hizo Pedro. Y ¿verdad? Y cortar a Malco. Y había una pasión en Pedro, pero no estaba correcto. La vida espiritual se enseña, se empieza a ordenar. Esta vida divina, esta vida Zoe, yo le decía a usted que es el Espíritu Divino, es el Espíritu vivificante que ha entrado en nosotros como nuestra propia vida en Cristo. Si Él, escucha bien, no hubiera entrado en nosotros, el Señor no podría ser nuestra única vida. Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora dice, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Hay una vida que vino a ocupar tu lugar y esa vida es la vida del Señor. Por esa razón hoy día usted tiene deseos que antes no tenías. Deseo de orar, de comprarte una Biblia, de estar en un retiro. Esos deseos son del Señor. Y Él los puso en ti y empiezan ahora a expresarse. Ninguna cosa entonces fuera de nosotros puede ser nuestra vida. Para que algo sea realmente nuestra única vida, tal objeto debe entrar en nosotros y debe ser, como yo te decía, digerida por nosotros. Si nosotros queremos la proteína que esconde la carne, usted tiene que digerirlo. Amén. Si tú dices que Cristo es tu vida, tú tienes que digerirlo. Tienes que comerte el Cordero de Dios. Amén. Tienes que participar de la Pascua. Espiritualmente hablando, tienes que participar de lo que Él es. Por eso nosotros somos participantes de su bendición, somos participantes de su vida, de su muerte y de su resurrección. Somos participantes de su vida porque somos capaces, como te decía ayer, de poder ministrar a otros y cambiar
su vida para siempre, la de sus hijos, la de sus nietos. Porque la palabra hace eso, transforma. El Espíritu, amén, que habita en nosotros es vivificante, vivifica, despierta, resucita a otros. Esta vida, yo te decía, debe ser digerida, debe ser parte de tu piel, parte de tu sangre, parte de tus huesos. Esta vida tú debes respirarla, debes desearla. Esta vida espiritual, la cual es Dios mismo derramado, escucha bien, en cada uno de nosotros. Yo te decía, pero ¿en qué parte de nosotros? ¿En qué lugar? Si somos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu, bueno, Él viene a habitar, ya le decía a usted, precisamente en su espíritu. Por ejemplo, usted puede ingerir comida, pero no la va a recibir usted a través ni de los ojos, ni de los oídos. Usted recibe comida por la boca y a través de la boca la comida entra al estómago. Bueno, el estómago es el lugar apropiado para guardar y contener comida. Del mismo modo, de la misma manera, Dios derramando su vida ha entrado en nosotros, en nuestro espíritu. Y ahí, amén, Él se ha derramado. Y es ahí, desde ahí, de donde Él empieza a nutrir toda la expresión de lo que nosotros somos. La expresión de lo que nosotros somos pasa a través del alma. Usted llega acá, usted es chistoso, usted es bueno para conversar. Usted llega acá, usted es más silencioso, es más callado, usted se expresa. Bueno, antes eras igual, pero mundano. Hoy día eres igual, pero en Cristo. Amén. Acuérdese, el Señor no anula el alma, Él salva el alma. Pero el alma es potenciada a través de la obra del Espíritu. Y el Espíritu abraza el alma, abraza tu temperamento, abraza tu carácter. Salen malas palabras y llega el Espíritu, llega. Y te empieza a redarguir diciéndote, no, eso está mal, eso está mal, no hagas eso. Y el alma empieza a ser moldeada. Eso es lo que se llama cambios. Eso es lo que se llama conversión. Esa es la conversión de aquel que estaba drogándose, se deja de drogar. Y aquel que estaba bebiendo, deja de beber. Es porque el alma ha sido alcanzada por el Espíritu. Y este Espíritu ha sido alcanzado por el Espíritu de Dios. Y empiezan los cambios, la transformación. Y lo que yo te decía ayer, y el psicólogo y el psiquiatra se preguntan, ¿pero qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué le dieron? Le dieron a Dios habitando dentro del hombre. Amén. Nuestro espíritu humano, tan divina y estratégicamente preparado para cobijar la plenitud, escuche bien, de la vida Zoe, la vida divina en nosotros. Muchas veces esta ha sido pasada por alto por los creyentes. La vida interior, ahí habitando en nuestro espíritu. Lo más frecuente que a veces escuchamos de personas cuando oyen de este espíritu humano es que nunca lo habían escuchado o alguna vez quizás, pero nunca lo entendieron, no sabían qué era. O inclusive otros se dedican a decir que el espíritu humano es lo mismo que el alma, cosa que no es así. Este asunto es sumamente importante porque se menciona predominantemente en las Escrituras. Sin embargo, hay muchos creyentes que lo pasan por alto y no logran captar o entender. Por eso el Señor, Él desea que nosotros recobremos nuestra vida interior junto con la vida de la iglesia. Escuche bien, la vida interior es la base para la vida de la iglesia. Una iglesia madura no es una iglesia que los miembros tienen mucha edad. Eso no es ser maduro. Amén. Usted puede tener 30, 35, 40, 60 años, puede ser un inmaduro de primera. Y puede encontrarse con una persona de 17, 18, 20 años, mucho más maduro que usted, inclusive menores, 14, 15 años. Entonces, la madurez no tiene relación con la edad, necesariamente, no tiene relación. La madurez en Cristo pasa por cuánto, escuche bien, cuánto ha calado profundamente el Espíritu en tu carácter.
La madurez pasa por eso. Entonces hay personas que claramente crecen más rápido en el Señor porque se han dejado moldear más rápido por la obra del Espíritu. Y otros avanzan más lento porque aún, a pesar de que el Espíritu de Dios habita en ellos, a pesar de eso, siguen viviendo vidas almáticas, circunstanciales, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece. Es una realidad. Por eso usted decía que la vida interior es la base para la vida de la iglesia. Como una iglesia crece maduramente cuando se consolida en la vida interior, la vida del Espíritu. Amén. Si nosotros, escúcheme, no somos adecuados y prevalecientes en la vida interior, es difícil que tengamos una adecuada vida de iglesia. ¿Por qué? Porque la vida de la iglesia es una composición de la vida interior en todos nosotros. Una composición. Usted tiene vida interior, hermano Pedro tiene vida interior, Lorena tiene vida interior, la Gladys tiene vida interior. Tenemos vida interior. Amén. Cuando la vida interior empieza a salir del hermano Pedro, de Lorena, de Gladys, de la Eli, empieza a salir la vida interior, la vida espiritual, se compone algo maravilloso, que es Cristo en nosotros. Amén. Cuando eso se logra una música espiritual. Logramos empezar a entender qué es lo que Dios quiere. Pero cuando no logramos eso, y hay más vida del alma en Pedro, más vida del alma en Lorena, más vida del alma en Gladys, cuando hay más vida del alma en la iglesia, no logramos, hermanos, compenetrarnos, no logramos alcanzar lo que Dios desea. Por eso esto es tan neurálgico y tan importante. Vuelvo a repetir, una iglesia madura no pasa por una iglesia que sus miembros tienen cierta edad hacia arriba. No, Señor. Una iglesia madura pasa por cuánto, amén, de vida espiritual habita en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que conocer de esta vida interior que estamos hablando desde ayer. Tenemos que conocer, ¿cierto?, cómo esta vida interior es un asunto de nuestro espíritu. Por eso cuando asistimos, por ejemplo, al colegio y estudiamos, usamos el órgano apropiado, que es nuestra mente. Cuando venimos nosotros a la iglesia y tenemos contacto con Dios, ¿cierto? Comenzamos a adorar al Señor, usamos otro órgano apropiado, y ese órgano apropiado es nuestro espíritu. Entonces, Dios, que es espíritu, desea que nosotros le adoremos en espíritu, por lo tanto tenemos que venir acá apropiadamente preparados. Y ese es el órgano llamado espíritu. Entonces, no se trata de que nosotros digamos, sí, es que yo vine con el Espíritu Santo. No, si Él ya habita en ti, Él habita en ti. Él está habitando en ti. Lo que Él requiere de nosotros es que el depósito donde está amén, nuestro espíritu humano, esté siempre dispuesto, siempre. Entonces, siempre que se menciona la palabra espíritu a la mayoría de los cristianos, inmediatamente, ¿cierto?, se le viene a la cabeza la palabra Espíritu Santo. Y rara vez, pero muy rara vez, se considera que nosotros tenemos un espíritu humano, pero sí lo tenemos. Sí dice la Escritura, sí está en el hombre. Además del Espíritu Santo de Dios, existe nuestro espíritu humano. Y venimos a la iglesia para servir a Dios, para tener contacto con Dios y para tratar con Dios usando nuestro espíritu. Porque ha sido el depósito que ha sido dejado para tener contacto con Él. Cuando usted va al patio de un recreo para tener algún ejercicio físico, ¿usted qué hace? Usted utiliza su cuerpo físico. Amén. Cuando usted asiste a la escuela para estudiar, usted tiene su mente, sus pensamientos. Pero cuando usted viene, ¿verdad?, cierto, al templo para tener contacto con Dios, usted tiene que usar su espíritu humano. Es el depósito del cual ha sido dejado para que nosotros nos relacionemos con Él. Por eso Él sopla en el hombre espíritu, aliento. Aleluya. Abra su Biblia en Génesis, capítulo 2, verso 7. Vamos de nuevo con Génesis.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Génesis capítulo 2, verso 7 nos muestra claramente cómo creó Dios al hombre. Amén. ¿Qué hizo él? Sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Formó, dice la palabra, del polvo. Por favor, esta es la composición. Hay polvo, forma del hombre, del polvo forma al hombre. Y dice la palabra que sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ponga atención, por favor. Cuando Dios creó al hombre, usó dos clases de materiales. Uno fue el polvo de la tierra y el otro fue el aliento de vida de Dios mismo. Él sopló aliento. Dios usó el polvo de la tierra como material para formar un cuerpo. ¿Puede imaginarse usted eso? El Señor toma material de la tierra y forma un cuerpo. Aleluya. Entonces Dios viene y sopla en la nariz del hombre, según Génesis capítulo 2, verso 7. Él sopla en la nariz del hombre el aliento de vida y el hombre fue hecho un alma viviente. Dos clases de materiales, el polvo para formar un cuerpo y el aliento de vida que entró en este cuerpo, resultaron en un alma viviente, un hombre viviente. Esto es muy bello, porque empezamos a comprender secretos que están en la palabra y que muchas veces no los vemos, porque lo que se formó con el polvo claramente fue el cuerpo. Y el resultado del contacto con el aliento de vida, con el espíritu que él sopla en el hombre, escuche bien, esto da como resultado un alma viviente, un ser viviente. Amén. Luego, el aliento de vida, después de entrar al cuerpo, este aliento se transforma en el espíritu humano que Dios pone. Por eso, se lo explico de esta manera, él hace este monito de barro, ¿verdad? Que es el cuerpo. Él sopla espíritu humano en él, y cuando este espíritu humano hace contacto con este cuerpo, amén, Dios pone el alma. Por eso la palabra lo llama ser viviente. ¿Cuándo? Después de que él sopla. Primera de Tesalonicenses dice, y todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces hoy día, usted tiene que tener muy claro esto. Cuando usted habla con alguien, es alguien alguien que no conoce al Señor, es alguien que está viviendo la vida, ¿cierto?, en su cuerpo y en su alma. Esa persona tiene necesidades como, por ejemplo, abrigarse, alimentarse. El cuerpo demanda. Y tiene necesidades afectivas en su alma. Pero la necesidad espiritual, amén, él no se da cuenta que la necesita porque su espíritu está dormido. Cuando Dios viene al hombre y lo toca, cuando Dios convierte al hombre, el espíritu despierta para Dios. Y amén, y y es el depósito de la presencia de Dios, la presencia divina. El Espíritu de Dios se queda a habitar con el hombre. Y desde ahí en adelante, el hombre es despertado para la vida divina, para siempre. Hay personas que crecen en el Señor, yo te decía, más rápidamente que otros, porque se ejercitan en la vida espiritual más rápido. Cuando una persona va al gimnasio todos los días, es una persona que va a tener resultados, los va a tener, sin duda alguna, a más corto plazo que otro que va 2 veces a la semana. En la vida espiritual, cuando tú te ejercitas la vida del espíritu, es innegable que tiene que haber un desarrollo, es innegable.
En la medida que tú más ejercites la vida espiritual, amén, más relación y contacto que tendrás con Dios, más Dios va a tratar con tu vida, más crecerás en el Señor. ¿Qué es crecer en el Señor? Es madurar, es el carácter de Dios en nosotros, es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, capítulo 5, verso 20 en adelante. El amor, el gozo, la bondad, la benignidad, la templanza, la fe. Eso habita, habita. Ahora, cuando la persona no es ejercitada, amén, y toma la vida de Dios en forma intermitente, se da sus propias licencias y considera que no, en realidad es mucho, ya fuimos ayer al retiro, tomémonos media tarde, todo el día, no lo sé. Por esa razón uno se encuentra con personas en el libro de los Corintios Gálatas que eran carnales, a pesar, escuche bien, de recibir las cartas en forma del apóstol Pablo, escritas por su mano. A veces el creyente dice, uy, si a mí me discipulara este hermano o esta hermana. Y creen que así, no van a crecer así más rápido. Es cuanto tú dispongas tu espíritu delante del Señor. Mire, por favor, repito, mire las cartas a los Gálatas, mire las cartas a los Corintios. Mire cómo estaban llenos de dones, sin embargo, el apóstol Pablo los trata de carnales. La actividad que el Espíritu, amén, tenga en nuestra vida, cuánto tú lo ejercites, va a generar en ti madurez, crecimiento, vas a mirar la vida de Dios en forma diferente. Cuando de pronto no te consideres, no vas a andar llorando detrás de las cortinas, hoy no me llamaron, no me consideraron. Eso es inmadurez, hermano. Claro, pero cuando la vida, ¿verdad?, está tomada de la vida de Dios, no te va a afectar. Pero cuando estás tomado de la vida del alma, te va a afectar. Y así tú puedes hacer tu propia evaluación de cuán carnal, ¿cierto?, tú eres en algunas áreas y cuán espiritual eres en otras. Porque sin duda que en otras eres espiritual. Pero hay que potenciar las que están debilitadas. Entonces, Dios, escucha bien, no desea impresionar, Él desea que nosotros no seamos impresionados en el alma. Él desea impresionarte en el espíritu. Porque si Él logra impresionarte en el espíritu, va a ser afectado el alma para bien. Y todo tu entorno, escucha, tu hogar, tu casa, tus hijos, van a ser afectados también para bien. Si tú quieres que tu casa sea afectada para bien, si tú quieres que tu casa sea una casa de bendición para los que están contigo, lo único que se requiere es que tú seas más espiritual. Y esa vida espiritual no tienes que ir a buscarla, como te decía, en forma externa. Está acá, está en tu comunión íntima con Dios. Por eso Él desea impresionarnos lo más posible con esta frase. ¿Cuál? Aliento de vida. Aliento de vida. Sí. ¿Para qué? Para transformar esta palabra en una fructífera convicción generadora de realidades espirituales desde nuestro ser interior. Mire, si nosotros abundamos en este aliento de vida, si nosotros abundamos en este espíritu que ahora habita en nosotros con respecto a la relación que tenemos con Dios, va a ser nuestra vida fructífera con respecto a aquellos que nos rodean. Ellos van a ser afectados. Vas a hablar con alguien, vas a predicarle la palabra, vas a ministrarle la palabra y la persona va a ser afectada. Sí o sí. ¿Por qué? Porque en la medida que tu vida espiritual sea más fructífera, vas a alcanzar a más personas. No hay manera que nosotros intentemos animar a otros almáticamente y ese dé fruto para Dios. Es imposible. Usted no puede entusiasmar a la gente almáticamente. Ven para acá, hay buenos músicos, hay linda música, hay buenos coritos y te va a gustar. No. La persona puede que diga, sí, me gustó, pero no persevere. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca es alcanzar el Espíritu. Cuando Él alcanza el Espíritu y este se transforma en el depósito de Él, todo lo demás es esperable. Pero cuando comenzamos por el entusiasmo, comenzamos por el alma, eso tarde que temprano se va a caer. Lo va a desanimar la lluvia, lo va a desanimar el sol, lo va a desanimar el frío, lo vas a desanimar tú que lo trajiste.
El Espíritu, dice la palabra. Proverbios 20:27, búsquelo. Proverbios 20:27. El espíritu del hombre, ¿lo encontró? El espíritu del hombre, ¿qué dice? Es la lámpara del Señor, es la lámpara de Jehová, el espíritu del hombre. Amén. El espíritu del hombre, o el aliento, lo que él puso, del hombre, nos dice el Espíritu Santo, del hombre, el espíritu humano, el espíritu del hombre, es la lámpara del Señor. Es la lámpara de Dios. Es la que está ahí esperando, alumbrando. Dice luego, pues escudriña lo más recóndito de su ser. ¿Por qué? Porque se ha hecho uno con el Espíritu de Dios. Esto es tan maravilloso porque en la medida que tu lámpara en tu interior, tu espíritu esté despabilado, esté destapado, no tenga problemas para alumbrar, bueno, cuando eso esté así, va a alumbrar hasta el rincón más oscuro de tu vida. Y te va a decir, no, eso está mal, esta decisión es incorrecta, cómo hablaste con esta persona no debió haber sido así, te va a alumbrar. Pero si esa lámpara está apagada, no vas a lograr ver. Y vas a creer que andas bien. Vas a creer que todo lo que tú haces es correcto. Dice la palabra, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Pues escudriña lo más recóndito de su ser. Fíjese por favor que en el Antiguo Testamento la palabra hebrea usada la mayor parte del tiempo era la palabra ruaj. Y esta palabra en hebreo significa espíritu, aliento, aire o viento. Amén. Pero la palabra para espíritu aquí en Proverbios 20:27 no es la palabra hebrea ruaj, es la palabra neshamah. Y esta palabra es la misma palabra que se usa en Génesis 2:7 para aliento. Es la misma. En las otras se usa el ruaj, que es el Espíritu de Dios. Pero acá en Génesis 2:7 y en Proverbios 20, verso 27, usa la palabra neshahá, que significa aliento. Esto es muy bello. Entonces empezamos a encontrarnos con Proverbios 20, 27, que habla del espíritu del hombre. Nos encontramos con Génesis 2:7, que Dios sopló aliento en la nariz del hombre. Y efectivamente es lo que nosotros hemos recibido para poder ser el depósito de Dios. Yo infinidad de veces le he dicho esto. Cada vez que Dios demanda algo del hombre, Dios ya lo puso en el hombre. Dios ya lo puso. Por ejemplo, usted está aquí y usted empieza a adorar y empieza a darle adoración a Dios. Esa adoración Dios la puso en ti. Y tú simplemente estás respondiendo a Él, a su toque. Por eso cuando Dios manda a construir, ¿cierto?, el tabernáculo, ¿quién dio todas las instrucciones? Dios. Él dio todas las medidas, dio todas las telas, dio todos los colores. Es más, tomó a los artesanos, ¿cierto?, y les puso capacidad para que hicieran todo lo que Dios pedía. A los orfebres, todo lo que Dios demandó, dice la palabra que los puso, les puso capacidad para que ellos dieran lo que Dios pedía. ¿Sí? Entonces cuando Dios pone en nosotros su aliento, Él prepara para que cuando Él demande, tú des lo que Él ya puso. Por eso no hay nadie en el cielo, absolutamente nadie, nadie, que va a gloriarse delante de Dios, nadie. Nadie podrá decir, no, es que yo me esforcé con mi hijo, es que yo me preparé, es que yo leí tanto la Biblia. No fue así. Es Dios
siempre es Dios. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza pertenecen a Él. ¿Cuántos creen eso? Den un aplauso al Señor. Toda la gloria, toda la honra, la obra espiritual absolutamente pertenecen a Él. La palabra lámpara en el hombre entonces significa que le da al ser humano la conciencia de todo su ser, incluyendo la vida Zoe. Entonces, hoy día podemos hablar de conciencia y de una conciencia espiritual. Dice la palabra en Romanos que nuestras conciencias sin Cristo estaban cauterizadas por el pecado, que hacíamos lo malo y creíamos que era bueno hacerlo, que era válido. Bueno, cuando Dios nos toca y nos hace nacer de nuevo, escuche bien, esta conciencia espiritual es despertada ahora para Él. Y usted tiene conciencia ahora espiritual, usted, hermano. Y se levanta temprano, sonó el teléfono y el reloj despertador, y usted se levanta y sí, me voy a duchar, me voy a arreglar el desayuno y me voy porque me voy al templo. ¿Por qué ahora pasa eso? Porque ahora usted tiene una conciencia espiritual en su hombre interior. Y esa conciencia espiritual te hace habitar constantemente inclinado hacia Dios. Usted quiere leer la Biblia, usted quiere adorar, usted quiere escuchar un sermón, usted quiere estar en las cosas de Dios porque ahora tienes conciencia espiritual. Antes no la tenías. ¿Por qué? Porque tu espíritu estaba dormido. No, antes que era yo, pastor, usted antes era puro cuerpo y pura alma. ¿Se acuerda de ese corito, dale alegría a tu cuerpo con Macarena? ¿Se acuerda de ese? Ese corito cantaba usted, po. Dale alegría a tu cuerpo, Patricia, dale alegría a tu cuerpo, Chaldo, dale, ¿se acuerda? Claro, porque el cuerpo pedía, y el alma, lógicamente, se sentía agradada. Pero cuando aparece Dios y pone su Espíritu Santo en tu espíritu, y se amalgaman, cambia al florerito de la fiesta del 18 de la familia, el que movía todas las cosas, lo cambian, hermano, como quien da vuelta un calcetín. Y se tornó fome. ¿Y dónde está el tío? Está en la iglesia. Oh, este otro le hizo mal la iglesia. ¿Y dónde está? Y empiezan a preguntar por ti, y hoy día en realidad ya ni preguntan por ti. Ya te anularon. Eres el fome de la familia. Eres el fome porque antes no, pues usted sandungueaba con ellos, y ya no, usted sandungueaba para el Señor. El espíritu del hombre, entonces, no se puede manifestar en su función de conciencia del todo del hombre mientras no reciba la vida increada de Dios. ¿Por qué digo vida increada? Porque la vida de Dios no ha sido creada, la vida de Dios es. Nadie la creó. Él es la vida. Amén. Él es la vida. Él puso en ti vida increada, donde no hubo intervención ni de carne ni de sangre, no hubo intervención de nadie más que de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, esta lámpara, ¿cierto?, del hombre, significa que el hombre hoy día, en esta conciencia espiritual que tiene, está siendo alumbrado para caminar según todo lo que Dios demanda. O sea, Dios despierta al hombre, Dios pone su espíritu en el hombre, Dios escribe su palabra en el hombre y Dios provoca que el hombre lo sirva. No hay nada por iniciativa propia que el hombre haga. Te puede decir, no, pastor, pero yo vine de Puerto Montt para acá. No, Dios te trajo. Porque nadie puede llegar al cielo y decirle, Señor, ¿te acordás de ese 18 y 19 de septiembre? Este pechito se levantaba temprano. Pues. Eso lo hice yo, Señor. Mira, Señor, nadie va a encarar a Dios. Si dice la Escritura en Apocalipsis que nadie, absolutamente nadie, se podrá gloriar delante del Señor. Ahora escuche esto. La conciencia espiritual es la parte principal del espíritu humano. La conciencia espiritual. Dice
el libro de Romanos capítulo 9, verso 1 y el libro de Romanos capítulo 8, verso 16. Dicen así: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia, dice, me lo confirma en el Espíritu Santo. Digo la verdad en Cristo. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. ¿Dónde ahora está mi conciencia? En el Espíritu de Dios. O sea, ¿tengo una conciencia espiritual? La tengo. Y empiezo a considerar ahora lo bueno y lo malo, no según mis parámetros. Lo bueno y lo malo está considerado según la Escritura. Porque hoy día tengo una conciencia espiritual. Amén. Dice también la palabra en Romanos 8, 16, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Amén. Con esta seguridad nosotros servimos a Dios. ¿Cuántos están seguros de que son hijos de Dios? ¿Usted está seguro? Levante su mano. ¿No hay ni un inseguro? No, no hay ni un inseguro. Somos hijos, no por merecimientos. Somos hijos por misericordia. Por misericordia. Dios te llamó por misericordia. Cuando nadie te llamó, Él te llamó. Cuando nadie te consideró, Él te consideró. Qué tremendo es esto. Saber que hemos sido llamados para Él. Somos de Él para siempre. Dice la palabra en Zacarías capítulo 12, verso 1, versículo que vimos en el primer sermón del retiro, que dice: esta profecía es la palabra del Señor con respecto a Israel. Afirma el Señor que Él extendió los cielos, que echó los cimientos de la tierra y que puso en el hombre aliento de vida. Aleluya. Fíjese por favor cómo en la creación de Dios hay tres cosas principales. En la creación, Dios extendió los cielos cuando Él estaba creando. En segundo lugar, Dios fundó la tierra cuando Él estaba creando. Y en tercer lugar, Dios formó el espíritu del hombre. Así dice la palabra. Él extendió los cielos, Él echó los cimientos de la tierra y Él puso en el hombre aliento de vida. Si Él hace esta apreciación en la Escritura, razones el Señor tiene de importancia para esto. En los cielos hay muchas cosas, en la tierra hay otra tanta cantidad de detalles y en el hombre también hay varias partes, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Pero solamente menciona los cielos, solamente menciona la tierra y solamente menciona el espíritu del hombre. Amén. No habla del cuerpo, no habla del alma, habla del espíritu del hombre. Vuelvo a leer. Él extendió los cielos, Él echó los cimientos de la tierra y puso en el hombre aliento de vida. Él puso espíritu en el hombre. Por eso las personas que tratan de desafiar, ¿verdad?, las doctrinas cristianas dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Compruébame que Dios existe y cosas por el estilo. No, dicen, el hombre es solo materia. Claro, para ellos el hombre es solo materia hasta que tengan depresión. Porque usted puede evaluar un tumor, usted puede evaluar una fractura, usted puede tocar un hueso fracturado, usted puede tocar un hematoma. Pero cuando hay depresión, ¿qué tocas? Cuando hay crisis de pánico, ¿qué tocas? El hombre en ese momento reacciona y dice, en realidad el hombre no es solo materia, algo más hay, sin duda. Sin duda. El hombre tiene espíritu habitando en él. Y cuando aparecen estos problemas que la psicología o la psiquiatría tratan, ¿verdad?, de abordar y llegan con muy buenas intenciones hasta la puerta del problema porque tienen todos los síntomas.
Sí, y se ahoga, efectivamente siente que la persiguen y una cantidad de síntomas, pero no logran abrir la puerta. Tienen todos los síntomas, pero no logran abrir la puerta. Cuando Dios llega a la vida del hombre, Él mueve la llave y Él abre la puerta. Y Él se mete dentro del problema y empieza a ubicar el dolor, el desamparo, el abandono, lo que hiciste cuando tenías 15 años, el robo, el abuso. Y Él trae bálsamo al alma y empieza a lavar el cuerpo de la persona con bálsamo, bálsamo de sanidad. La persona empieza a ser sana, restaurada, sufre el proceso de conversión. La persona empieza a conocer a Cristo y empieza a ver una relación y es restaurada. Y el psicólogo y el psiquiatra se preguntan, ¿pero qué pasó? ¿Cómo cambió tanto? Lo que ocurrió es que alguien metió la llave correcta. Alguien entró a esa alma y la lavó con su sangre bendita. Es el milagro de la regeneración. Es el milagro del nuevo nacimiento. Es el milagro de la conversión. Por eso dice el necio, dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando alguien a usted le diga, compruébame que Dios existe, lo quiero ver, usted dígale, compruébame por favor que el aire existe. Cuando tú me lo muestres, yo te lo muestro. El necio, no se da cuenta de la belleza del cuerpo humano. No se da cuenta de la composición de cada copo de nieve. Usted sabe que cada copo de nieve es diferente al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. No hay ni un copo de nieve, ninguno en todo el mundo que se parezca al otro. ¿Sabes quién está tirando esos copos de nieve? Dios. Y Él los está haciendo a todos diferentes. Dios. Cuando usted ve cómo las 3/4 partes del planeta Tierra, me imagino que los estudiantes de nuestra iglesia deben saber esto, los que están en la básica por lo menos, los que están en la media también. Las 3/4 partes del planeta Tierra, las 3/4 partes son agua. ¿Y por qué razón, si las 3/4 partes son agua, no se van sobre la Tierra? Porque hay leyes que el Dios creador de todo ha dejado puestas. ¿Cómo es posible que las 3/4 partes no abracen la tierra? Porque Dios dejó leyes puestas. Porque Él dice, mía es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. ¿Por qué es tan importante conocer esto? Porque nosotros somos personas que tratamos con almas. Nosotros somos personas que nos relacionamos todos los días con otros vecinos, amigos, familias, compañeros de curso. Y cuando ellos se ven envueltos en problemas, usted tiene que saber leer lo que ellos están viviendo. No, nosotros somos responsables del mensaje. Dice la palabra que somos embajadores de Cristo y debemos estar equipados, ¿sí? Para toda buena obra, equipados. Alguien se sienta frente a usted. Usted quizá no conozca su vida, pero sí algo usted conoce. Esa persona es cuerpo, es alma y es espíritu. Y el problema de esa persona está en su alma. Y para alcanzar al alma, tiene que ser alcanzado el espíritu. Quizá alguien dice, no, pero el problema es el cuerpo, tengo una fractura, tengo un tumor. No, ese no es el problema. Hay personas que tienen fractura y tienen tumor y aman al Señor. Hay personas que son sanadas de la fractura y del tumor y no aman a Dios. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, bueno, dice la palabra que 5.000 fueron alimentados. En el día de Pentecostés solo habían 120. ¿Dónde estaba el resto? ¿Dónde estaban las más de 4.800 personas que faltaban? ¿Dónde estaban? Si todos se alimentaron de los milagros. Por lo tanto, el tema de Dios con el hombre no es el cuerpo. El tema de Dios con el hombre es el espíritu. Y con la iglesia es el espíritu.
Él quiere recobrar a la iglesia hacia la vida espiritual. Mire, yo les decía recién, los Gálatas y los Corintios estaban llenos de dones y podríamos decir quizás también de ministerios. Pero había un problema grave, no había vida espiritual. Porque una cosa es el don, que usted tenga don. Usted puede tener un don para cantar, usted puede tener un don para interpretar un instrumento, usted puede tener un don de sanidad, de profecía, de enseñanza, de administración. Pero el don es un regalo, es un regalo. El fruto es lo que determina lo que tú eres. ¿Recuerda usted cuando dice la palabra, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos y en tu nombre, Señor, profetizamos? Y el Señor les dijo, apártense de mí, yo a ustedes no los conozco. Esas personas profetizaban en el nombre del Señor porque tenían don de profecía. Esas personas sanaban en el nombre del Señor porque tenían don de sanidad. No es suficiente el don, necesitamos el fruto. Y el fruto de Gálatas capítulo 5, verso 20 en adelante, habla del fruto del Espíritu. Amén. El fruto de Dios, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. El fruto del Espíritu es del Espíritu. Está acá adentro. Por eso tienes que ejercitarlo. Por eso tienes que ejercitarlo. Por eso es necesario que te congregues, que tengas conciencia de hábitos cristianos, de congregarte, de adorar. Si vamos a adorar, adora, adora. No te cuestiones, adóralo. Él es digno. No lo hacemos porque a nosotros nos gusta, lo hacemos porque a Él le gusta, porque Él es digno de ser adorado. Nos congregamos porque la Biblia dice que hay que congregarse y tener comunión con los santos, dice la palabra, con los creyentes. Porque si un creyente se pone al lado mío, este creyente puede tener una palabra, puede tener una profecía, este creyente levanta mis manos, este creyente me abraza, me contiene. Necesitamos el sentido de cuerpo. Nadie puede caminar por sí solo. Usted tiene que congregarse. Usted tiene que buscar un cuerpo donde usted sea alimentado y usted se someta a las autoridades. Escucha bien, voluntariamente. No tiene que andar buscándote, va a ir al retiro. No. Usted se somete voluntariamente. Debes ejercitar la vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor, porque en cuanto al hombre, la parte más importante es el espíritu. Lo más importante es el espíritu. ¿Por qué razón? Porque el espíritu del hombre es el centro de su ser. Y este centro es el mismo lugar donde Dios hace su entrada para quedarse en el hombre. Pastor, y si antes de que Dios me tocara, si el espíritu no era el centro, ¿qué era el centro? El centro eras tú. Todo giraba en torno a ti. Todo. Si me dañaban, si hablaban mal de mí, si no me consideraban, que miraron mal a mi niñito, que no lo llamaron, que no lo consideraron. Y tú siempre eras la víctima, porque eres el centro. ¿Sabes quién es aquí la única víctima? El Señor. Porque tú nunca lo consideraste. Él fue la víctima. Él murió en la cruz. Él pagó como cordero inmolado. Él derramó su sangre por ti.
Él fue llevado como oveja llevada al matadero, dice la palabra en Isaías, sin abrir su boca. Por lo tanto, convengamos en que lo más importante es que aprendamos a cultivar nuestro espíritu, adorar, leer la palabra, orar los unos por los otros, tener esta unión de iglesia donde podemos hacernos partícipes de lo que tienen los niños, los jóvenes, los maestros, los músicos, los que van a la radio, los niños que van al sonido del chofar. ¡Qué tremendo! Y es la iglesia. No es un caudillo que está en la radio, no es un caudillo que está cantando, no es un caudillo que está en la iglesia de niños, no es un caudillo. Es un cuerpo que se ejercita en la naturaleza y la madurez del ejercicio espiritual. Por eso esta palabra, para mí como pastor, era sumamente importante que la veamos, que nos sentemos a oír 4 o 5 mensajes que tienen relación con esto. No podemos nosotros abandonar la vida espiritual e ir en pos de la vida del alma. Si hay algo que usted debe aprender es a identificar cuando tú andas espiritual y cuando tú andas carnal. Debes aprender a identificarlo. Debes aprender a pillarte a ti mismo. ¿En qué momento estoy actuando mal? ¿Qué mal? ¿Cómo hice esto? Señor, perdóname. Eso es ejercitar el espíritu. Eso es reconocer que la embarraste. ¿La embarraste? Sí. Ya, pues, si metiste los pies, saca los pies. Y haz las cosas bien. Porque Dios, escucha bien, te llamó para que tú muestres su vida. Y la vida de Dios es espiritual. Es más, dice el Señor, mi reino no es de este mundo. Porque mi reino es espiritual. No es de este mundo. No tiene nada que ver con este mundo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con estas fiestas. No tiene nada que ver con los códigos que el mundo lleva. No tiene nada que ver con la escala de valores que tiene este mundo. Porque yo soy del que pongo la otra mejilla, porque yo soy del que llevo la otra milla, porque yo soy el que llevo y ayudo a cargar la cruz del otro. Yo soy, dice. Pero los códigos de este mundo no tienen nada que ver con esto, porque mi reino, dice, no es de este mundo. Y lo que yo puse en ustedes, espíritu, yo puse en ustedes, porque ese reacciona a los códigos del cielo. Por eso dice la palabra que para el mundo esto es locura, pero para nosotros esto es poder. Esto es poder de Dios que transforma. Esto es poder de Dios para que un niño sea el depósito de Dios. Y cuando crezca, crezca con valores cristianos. Esto es poder. Es la obra de Dios a través de su Espíritu en nuestro espíritu. Vamos a adorar al Señor. ¿Dónde está usted? Levante tus manos. Levante sus manos a Él y por favor, ore conmigo, diga así: Señor, esta mañana yo he oído tu palabra. Yo deseo ejercitar continuamente mi vida espiritual. Señor, gracias por hablarme y enseñarme que tu aliento de vida ha sido mi espíritu, ahora habitando en mí. Señor, este espíritu es el depósito de tu espíritu. Señor, gracias, muchas gracias, porque mi mayor anhelo y mi mayor deseo es ser espiritual, siempre, en todo orden de cosas. Señor, yo quiero habitar en tu verdad. Gracias. Aleluya. Levanta tus manos a Él. Si quiere, póngase de pie. No mueva la silla, solo póngase de pie. Vamos a adorar un momento. Tú nos prometiste
que muy pronto vendrá. Aleluya. Vestido de gloria, de gracia y verdad. Tú nos prometiste. Adore, levante sus que manos. muy pronto vendrá. Tú eres mi luz en las tinieblas, que desde el principio habitó, encarnado en la tierra. Aleluya. Hasta la muerte venció, vestido de gloria, de gracia y verdad. Tú nos prometiste que muy pronto vendrá. Eres mi luz en las tinieblas, Aleluya. que desde el principio habitó, encarnado en la tierra, hasta la muerte venció. Y con voz de mando Él vendrá, con trompeta de Dios. Aleluya. Él nos vendrá a buscar. Y con voz de mando Él vendrá, con trompeta de Dios. Él nos vendrá a buscar, vestido de gloria, de gracia y verdad. Tú nos prometiste que muy pronto vendrá. Eres mi luz en las tinieblas, que desde el principio habitó, encarnado en la tierra, hasta la muerte venció. Y con voz de mando Él vendrá, con trompeta de Dios. Él nos vendrá a buscar. Y con voz de mando Él vendrá, con trompeta de Dios. Él nos vendrá a buscar. Estaremos con Él, estaremos con Él, estaremos por Él hasta el final. Estaremos con Él, Sí, Señor. estaremos con Él, velaremos Aleluya. Levante sus manos a Él. Estaremos con Él hasta el final. hasta el final. Aleluya. Estaremos con Él, estaremos